Hay negocios que convierten muy fácilmente seguidores en clientes. ¿Pero cómo lo hacen? Gracias al marketing de contenidos. Y un ejemplo, si yo no hubiera creado este vídeo, tú no estarías aquí. Por ejemplo, un 40% del tráfico que va hacia mi web proviene de redes sociales. Y de ese 40%, un 80% proviene de Pinterest y un 18% de este canal de YouTube. Pinterest es un excelente canal para compartir contenido y para atraerlo hacia tu web. Por eso lo recomiendo siempre. Y es que Pinterest no es una red social, sino un buscador donde millones de personas van cada día a buscar inspiración para finalmente comprar. Y es que las redes sociales nos crean necesidades constantemente, ya sea bien porque una influencer ha sacado algo en concreto para planificar nuestras próximas vacaciones, un nuevo producto que comparte un pequeño negocio, etc. Sabemos que tenemos que compartir contenido en redes sociales, pero la gran mayoría no lo hace de la forma correcta. Por eso no les funciona por mucho empeño y trabajo que dediquen. Te confieso que al inicio de mi trayectoria yo cometí ese error, sobre todo porque cuando yo comencé por allá, por 2010, era el inicio de, por ejemplo, Instagram. Y yo quería compartir contenido, pero no tenía muy claro qué iba a sacar de ello. Sí, obvio, quizás más visitas a mi página web, pero ¿qué más? No sería únicamente visitas, sino, como ahora sé, por ejemplo, ingresos. Por eso a ti hoy quiero explicarte cómo funciona el marketing de contenidos y cómo utilizarlo correctamente. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no nos conocíamos, me llamo Isabel y desde este canal quiero ayudarte a ti a que comiences o hagas crecer tu negocio online vendiendo infoproductos gracias a tu talento, con el objetivo de que obtengas ingresos pasivos y más tiempo libre. Así que si estás interesado en esta temática, considera suscribirte a mi canal. Queda claro que las redes sociales son buenos canales que nos aportan tráfico, nos ayudan a crear comunidad y finalmente a generar ventas. ¿Pero cómo lo hacemos? Con el marketing de contenidos. El marketing de contenidos consiste en crear y distribuir contenido relevante para clientes y potenciales clientes con el objetivo de atraerlos hacia la empresa y conectar con ellos. No es, por tanto, contenido promocional, sino útil y relevante para los usuarios y para la empresa que ha de ser aportado mediante formatos adecuados como por ejemplo en redes sociales, posts, tweets, actualizaciones en redes sociales, etc. Online, puede ser newsletters, ebooks en papel, revista corporativa o multimedia, vídeos, podcasts, etc. El marketing de contenidos, además de crear un valor único que eleva la visibilidad de nuestra marca, permite entregar a las audiencias información consistente y valiosa para ganar su lealtad. Nos permite diferenciarnos ante nuestra competencia, segmentar a nuestra audiencia porque no todo el mundo acabará comprando nuestro infoproducto, nos aporta credibilidad ya que compartiendo contenido mostramos nuestro conocimiento en la materia y eso hace que otras personas confíen en nosotros y nos vean como la persona que puede ayudarles a resolver su problema. También nos ayuda en el engagement y nos ayuda en el posicionamiento, por ejemplo en este caso en buscadores. Vamos a ser honestos, a nadie le gusta que le vendan, sobre todo si son personas extrañas. Así que si utilizamos el marketing de contenidos y aportamos valor, provocamos el factor Know, Like and Trust. Know, lo que es lo mismo, conocer porque te han conocido a través de las redes sociales gracias al contenido que tú has compartido. Like porque les gusta el contenido que tú has compartido, ya sea bien porque les educa, informa o entretiene. Y Trust, o lo que es lo mismo, confianza, porque con el tiempo acabarán confiando en ti y eso puede desembocar en una posible venta. Hasta ahora este proceso iba desde que una persona no nos conocía hasta que se convertía en nuestro cliente y se representaba con este embudo. Creabas contenido que atrajera a tu potencial cliente, le mostrabas tu oferta y sus beneficios y obtenías un porcentaje de ventas. Como ves, el cliente era la última prioridad. Pero este embudo ha evolucionado a lo que ahora se llama flywheel, porque si empezar un negocio es muy fácil y cualquiera puede hacerlo crecer y que clientes que ya tenemos repitan compra cada vez es más y más difícil. Por eso nos interesa alargar la vida de este cliente en el tiempo. Con el anterior embudo, los negocios perdían todo su momentum en el punto final, es decir, has trabajado un montón para atraer a ese potencial cliente hacia tu web, lo has convencido, confía en ti, te compra
y se esfuma todo, lo que provoca que cada cierto tiempo tengas que volver a comenzar, buscar nuevos clientes y convencerlos de que tú eres la persona que ellos necesitan. Con el flywheel, los clientes ocupan el centro del embudo. Primero lo atraes porque creas contenido relevante que atraiga a tus potenciales clientes. En segundo lugar, la interacción, ya que creando contenido das pie a que esos clientes, esos potenciales clientes, dejen comentarios, te envíen mensajes privados, emails, etc. Y en último lugar, deleitar, que quiere decir cuando una persona ya te ha comprado y te recomienda a otras personas e incluso repite compra. O si nunca te ha comprado, sí que se ha descargado quizás ese lead magnet que tienes en tu web y de todas maneras te recomienda a otras personas. Aquí lo importante, y es que te quedes con este concepto, que percibas tu negocio como un ciclo y no como un proceso. Voy a ponerte un ejemplo. Mis alumnas, las del programa Blog de Ocio y Negocio, la gran mayoría de ellas, porque creo que no me he olvidado de ninguna, cuando se inscriben al programa reciben una carta manuscrita por mí que les envío, donde tienen una nota dedicada y una libreta dándoles la bienvenida. Otro ejemplo es este canal de YouTube. Yo cuando comencé, pues por aquella época, en 2010, no había toda la información que ahora mismo tenéis en internet, por ejemplo, y a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé, pues lo que tenéis ahora, yo lo hubiera tenido. Así que mi objetivo con este canal es ayudaros y que no tengáis los problemas que yo tuve. Me hubiera encantado verme reflejada en otras personas que ya habían conseguido lo que yo quería conseguir. Y bueno, con este canal de YouTube sé que una parte se beneficiará del contenido gratuito que estoy compartiendo y otra, un pequeño porcentaje, se acabará inscribiendo en mis programas de formación. Por eso el marketing de contenidos es tan importante, no va de ti o de tu producto, va de ellos y sus necesidades. Y esa es la llave para saber en todo momento qué contenido crear y compartir en redes sociales para que no te quedes sin ideas. Ese contenido que va a provocar el efecto factor know, like and trust. Conseguir resultados gracias al marketing de contenidos no es inmediato, lo mismo que no lo es entablar una amistad, en este caso, con otra persona. No lo haces de la noche a la mañana. Lleva tiempo, hay que ser paciente y constante. Este es el secreto para que funcione. Y no se trata, además, de publicar sin más, sino de tener un plan y saber qué vas a publicar, cuándo y en qué plataformas de redes sociales. Si quieres que profundices sobre qué plataformas de redes sociales son las más adecuadas para un pequeño negocio que vende infoproductos, dímelo en el apartado de comentarios. Y si tienes algún tipo de duda, ya lo sabes, déjame aquí debajo. Y nada más, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!